Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Esto forma parte de una serie de entrevistas que he estado haciendo a personas de historia, pero con un giro más, más específico ahora con Misael. Invité a Misael para que nos comparta su experiencia de trabajo en archivo a propósito de una materia optativa que estaba dando yo en la Escuela de Antropología, en la ENA. Eh, Misael Chaboya, él es egresado de Historia de la UNAM y del posgrado de la maestría de Historia y Etnohistoria de la ENA. Él trabaja sobre todo la Mixteca en el siglo XVIII, la Mixteca alta, me parece, ¿no? Y también es profesor de CCH y también ha impartido cursos en la ENA. Yo quería invitar a Misael, pues bueno, porque lo conozco, él me ha invitado a devolverle un poco la invitación que me hizo a otros espacios y, y porque yo he visto su trabajo y considero que podría aportar bastante a la experiencia de lo que es trabajar el archivo, así, primero vamos a decirlo en abstracto y vamos a ir desglosando todo esto que implica, ¿no? Hace ratito en el backstage yo estaba platicando con Misael sobre la formación del estudiante y le compartía yo que al menos en la ENA, a ver, Misael, tú como egresado de la UNAM quizás nos puedas proporcionar una perspectiva diferente. Yo decía que en la ENA, no digo que esté mal, pero es una condición, no se nos avienta, ¿no? Como muy de repente en la investigación, se da muy por sentado que la investigación histórica transcurre específicamente en el archivo, pero paradójicamente no se nos enseña cómo trabajar el archivo, ¿no? No sé si tu formación en el caso de la licenciatura de la UNAM también hay este perfil como que se da muy por hecho que sí va a ser y pues tú búscate. Sí, yo creo que tiene que ver con pues con una visión también de la ciencia histórica a partir de pues de la construcción del conocimiento solo a través de los documentos de archivo, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay pocas universidades en las que la formación profesional de los historiadores y las historiadoras tiene que ver con cómo trabajar y cómo entender la lógica de los archivos, que es lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Si bien sí creo que fundamental que toda historiadora y todo historiador pues sepa trabajar no solo con un tipo de fuentes, sino con varios tipos de documentación, ¿no? Que sea visual o audiovisual, documentos de archivo, pero también con la oralidad, con el territorio, que es en mi caso yo combino distintos tipos de fuentes. Creo que eso es algo fundamental que hace falta que nos formen para eso, ¿no? Y que no solo eso, sino que también podamos entender que en la formación de que uno como estudiante de historia pueda saber y entender cómo funcionan los archivos, también nos ayuda a entender cómo es que las instituciones están pensando en esa documentación como un patrimonio documental, pero también sobre cómo están concibiendo que esa documentación en algún momento se va a utilizar como fuente para la historia, ¿no? Entonces, cómo están las instituciones también resguardando la información. En muchas ocasiones no tenemos esa posibilidad hasta que ya estamos de lleno trabajando en archivos o cuando trabajamos incluso dentro de un archivo ya como trabajadores, ¿no? Es cuando empezamos a entender esas lógicas institucionales y creo que valdría mucho la pena que pues en las instituciones educativas se nos formara en ese aspecto, ¿no? No sé si haya muchos cambios en cuanto a la formación entre historia de la ENA e historia de la UNAM. Me parece que sí, pero son cambios en cuanto a la forma en cómo se construye la noción de la disciplina, ¿no? A mí me da más la impresión de que en la ENA la documentación de archivo con la que se trabaja es más variada que en la UNAM por el tipo de visión antropológica que tiene la licenciatura en historia y obviamente pues también la otra licenciatura que es etnohistoria, ¿no? Hay una apertura a otro tipo de documentación y eso habla también de que epistemológicamente pues la historia se construye de maneras distintas. Fíjate qué interesante. Sí, coincido completamente con todo lo que has comentado, ¿no? De hecho, creo que la cuestión del archivo es tan mayor que justo existen licenciaturas, ¿no? De archivonomía propiamente para estudiar y pensar desde la clasificación, el conservación, o sea, digamos, no es menor.
claro. Y entonces entendí, ¿no? Que carecemos poco, bastante en la licenciatura de estas herramientas. Y, y, y vuelvo a coincidir contigo, ¿no? Que antes del archivo está primero trabajar, yo diría, el concepto de fuente, ¿no? ¿Qué entiende por fuente, fuente para la historia? Y a partir de ahí resolver si el documento sigue siendo la única gran fuente, ¿no? La fuente, como se entiende, ¿no? La fuente igual a casi que archivo, como se entendía, yo diría un poco ortodoxamente. Entonces, bueno, creo que estamos, a pesar de formar parte de escuelas históricas distintas, creo que la experiencia de formación con respecto al archivo es más o menos igual por lo que comentas. Y entonces a mí me surge una duda. Tú resolviste trabajar en la Mixteca y una temporalidad pues colonial, lo cual ya es particular, ¿no? Tu aproximación desde la licenciatura fue así y cómo tú son preguntas que pueden sonar como un poco obvias, pero justo como como no se platican, pues quisiera saberlas, ¿no? ¿Cómo tú decidiste o diste cuenta que tenías que ir al archivo? Y sobre todo, ¿cómo supiste qué archivo y qué fondos consultar? Bueno, yo durante la licenciatura transité por varios temas, ¿no? Y debo también comentarte que algo que no te comenté en mi semblanza curricular es que yo también estudié la mitad de la licenciatura en etnología en la ENA. Estaba haciendo las dos carreras simultáneas, al final ya no pude terminar etnología, pero eso pues obviamente me marcó en mi visión de cómo conocer la realidad, ¿no? Cómo entender esta parte académica a partir de no solo de la ciencia histórica, que yo creo que es algo que te da mucho rigor y muchas bases de conocimiento en general, ¿no? Pero la historia también a veces se autolimita y más creo que la UNAM está como muy encerrada en sí misma, ¿no? Siempre digo un poco de broma que se están viendo el ombligo todo el tiempo. Y a mí estudiar en la ENA me abrió mucho la posibilidad o me permitió entender que la historia también se podía pensar de otras maneras, ¿no? Y bueno, pues yo empecé a trabajar inicialmente con un proyecto de investigación en Milpa Alta y pretendía trabajar una leyenda a través de la oralidad y encontrar las representaciones, digamos, cómo el espacio o el paisaje de Milpa Alta, de Malacachitepec, Momoxco, se representa en la oralidad, ¿no? A través de una serie de leyendas, de lugares específicos. Y obviamente, pues eso me tenía que llevar a buscar documentación colonial para ver cómo era la organización de los pueblos de Milpa Alta originalmente, ¿no? Después, bueno, por azares del destino y la vida, cambié a la Mixteca Alta, donde también pues tengo familia en los dos lugares, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer trabajo de prácticas de campo con un profesor que después se convirtió en mi director de tesis, Marcelo Ramírez Ruiz, y con él, si bien yo ya había trabajado con fuentes, había tomado clases de paleografía en licenciatura, había tomado algunos seminarios de historia colonial en donde trabajábamos con fuentes de archivo, fuentes coloniales manuscritas de manera particular. Con él empezamos a conjugar una parte importante que es algo que yo también ya no he nunca desechado de mi forma de entender la historia, que es la geografía, ¿no? Porque él es geógrafo de formación, hacíamos prácticas de campo a la Mixteca Alta en donde pues conjugábamos un poco la documentación de archivo que él nos proporcionaba, documentos ya transcritos, mapas coloniales, y nos íbamos a conocer, ¿no? A ver cómo era eso en la realidad concreta, en la realidad geográfica, ver cómo estaba representando el espacio y al mismo tiempo eso nos obligaba a tener que pues comunicarnos con la gente de los pueblos de la Mixteca, ¿no? Hacer breves entrevistas, los mismos guías que nos llevaban por algunos de los territorios de los pueblos, pues a través de ellos íbamos obteniendo información. Entonces, vaya que mi formación como historiador de la UNAM en los últimos años de la licenciatura transcurrió más como en este campo interdisciplinario, ¿no? Y estar siempre pensando en que la historia es como el camino que te puede conducir para ir descubriendo y entendiendo el pasado, comprendiéndolo, pero al mismo tiempo hay otras disciplinas que te obligan a preguntarle, a hacerle cuestionamientos distintos a la historia, ¿no? Cuando yo empecé la tesis de licenciatura, para mí ya era natural hacer este trabajo, ¿no? Entonces, yo inmediatamente, en cuanto logré establecer el tema, que fue la historia de un pueblo en la Mixteca Alta, cerca de Nochixtlán, San Juan Yucuita,
yo me propuse hacer un trabajo de reconstrucción histórica del pueblo desde la época prehispánica hasta el siglo XVI. De estas cosas que uno tiene como estudiante que quiere hacer toda la historia tipo Brodel en 2 años, ¿no? O en un Y, año. y yo comparado con el pueblo de al lado, ¿no? Así. Ándale, Ah, ándale, ese tipo de historias más como de Luis González y González, ¿no? Y bueno, evidentemente tenía yo que meterme con todo tipo de documentos que yo pudiera encontrar para construir la historia del pueblo, ¿no? Entonces, necesariamente tuve que trabajar con documentación de archivo. Encontré mucha documentación, afortunadamente, tanto en el Archivo General de la Nación como en el Archivo Histórico Judicial de Oaxaca, ahí en la ciudad de Oaxaca. Eh, pero también me tuve que meter con registros arqueológicos, ¿no? Y entender la lógica de los registros arqueológicos de los 30, de los 50, de los 70, de los 90. Muchos de ellos también están, solo están en inglés, ¿no? Y bueno, fue una búsqueda de que tuve que trabajar con distintos tipos de fuentes, ¿no? Entonces, para mí el archivo fue solo una parte de la documentación, ¿no? Es decir, no, creo que desde mi formación a través de este profesor y de mi propia formación en la ENA, yo creo que entendí mucho desde muy pronto que la documentación de archivo es una herramienta fundamental, pero hay más documentación, ¿no? Aunque te dediques al siglo XVI o al siglo XVIII, como es mi caso, creo que a veces los documentos son una limitante, ¿no? Y más cuando uno trabaja geografía histórica, pues a veces hacer una historia de un pueblo sin conocer el pueblo, sin caminarlo, como dice mi profesor Marcelo, sin caminar el mapa, pues es muy limitante. Entonces tienes que abrir ya tus panoramas, tu panorama para poder conocer a la misma geografía como una fuente, ¿no? O como un documento. mira, qué curioso porque yo les decía a mis estudiantes que, exagerando obviamente, ¿no? Que parece ser que ya el archivo qué, ¿no? O sea, tú reconoces, yo comparto con esto que es importante, pero lo dijiste claramente, ¿no? De repente parece que es una limitante a la investigación. De Ujú. repente pareciera, yo sé que no es así, pareciera que ya no es necesario trabajarlo, ¿no? Ahora, mi inquietud más bien va, porque yo comparto tu visión interdisciplinaria, transdisciplinaria o con múltiples visiones, yo la comparto completamente. Pero ahora, digamos, cuando ya te das cuenta que tu investigación requiere de archivo para complementar, digamos, no para vertebrar ni para corroborar, sino para complementar, así como lo comentas. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cuál es la experiencia de un estudiante de últimos semestres de la licenciatura al llegar, vamos a decir, al archivo de Oaxaca, el archivo que comentabas? Ujú. ¿Qué tiene? Primero, mi pregunta concreta es, ¿cómo, ¿cómo dijiste, a este archivo tengo que ir? Porque, digo, insisto, de repente parece una pregunta muy lógica, pero Claro. ¿cómo llegas tú? Y luego, cuando ya das cuenta de que es así, ¿qué haces? Vas y dices, hola, soy Misael, soy Mario Fuente, quiero ver sus documentos. ¿Cómo es esa experiencia? Pues mira, yo creo que es un proceso que no tiene como un inicio claro ni un fin claro, ¿no? Porque siempre estás volviendo, volviendo, volviendo. Pero es este proceso de la heurística. Desde que estás tú leyendo sobre el tema que quieres investigar, pues te vas a ver las notas al pie de página o en la bibliografía de los libros de los etnohistoriadores o los historiadores que ya han escrito sobre el tema y desde ahí ya empiezas a ubicar en dónde está ese documento que a ti te atrapa, ¿no? Por ejemplo, a mí uno de los documentos así que me atraparon muchísimo, recuerdo, fue este famoso caso, proceso inquisitorial al gobernador y los alcaldes de Yanguitlán, que fue entre 1540, 44, por ahí, ¿no? A mí me dejó impactado, entonces dije, ¿cómo será? Porque además es una publicación que está hecha por el INAH, el documento transcrito y todo. Dije, ¿cómo será ver este documento físicamente, ¿no? Y bueno, ese está en el Archivo General de la Nación, pero a la par yo estaba viendo algunos catálogos que ya se han publicado sobre documentación para la historia y la etnohistoria de Oaxaca, y ya venía así la referencia. El archivo, lo que fue en algún momento el Archivo Judicial de Tepozcolula, que se trasladó al Archivo Histórico Judicial de Oaxaca, pues primero ubicar dónde está, ¿no? Y además, pues conseguir el financiamiento de la beca Chaboya Cruz, es decir, mis papás, para que pudiera ir primero a Oaxaca, ¿no? Poder ir con el dinero que me pudieran dar mis papás, llegar a la ciudad, ubicar dónde está el archivo, ¿no? Y saber también que, bueno, como yo, una persona externa a toda esa ciudad y que es además muy,
te lleva por muchos lados, ¿no? Entre la parte turística, la parte comercial y todo. Pues darte cuenta del espacio en el que estás viendo, cuánto tiempo tienes que estar en ese lugar, en dónde te tienes que alojar, si es que puedes hacerlo, ¿no? Y finalmente cuando llegué al archivo, pues yo llevaba una carta que ya había hecho, porque yo sabía, como antes se hacía en el AGN, que tenías que llevar una carta en donde tú solicitabas acceso al archivo porque ibas a investigar tal tema y que habías visto que estaba en ese entonces en la Galería 3 o en la Galería 4, ¿no? Así llegué yo al archivo histórico judicial, entré hay un policía en la entrada, le dije que quería investigar el archivo, me mandaron a una oficina en donde te reciben, te preguntan, te hacen como una muy breve entrevista de, pues, de dónde vienes, qué tema trabajas, para qué lo vas a utilizar, ¿no? Y la verdad es que en ese momento fue muy sencillo, ¿no? Me pidieron solamente mi identificación oficial, la dejas con el policía, te dejan que dejes tus cosas afuera, solo te dejan meter una hoja y un lápiz, bueno, en ese momento, ¿no? Solo podías entrar con una hoja, no cuadernos, solo con hojas blancas y un lápiz o pluma, de preferencia lápiz, y con eso. Pero adentro nadie te explica nada, ¿no? Solo te dicen, ahí está una computadora, ahí está el catálogo, pues ahí prendes, ¿no? Y primero, pues en ese momento era esperar a que prendiera la computadora, a que jalara el catálogo, y que eso es algo a lo que a veces no estamos acostumbrados y nadie nos dice, ¿no? Que nosotros pensamos que vamos a llegar al archivo y aquí está el documento, te estábamos esperando, ¿no? En realidad no es así. Entonces viene todo un proceso en el que yo no sabía que las referencias que había encontrado en los libros de los 70s, 80s eran distintas a las referencias que yo iba a buscar en el año 2011, 2012, ¿no? Entonces, bueno, pues fue otra vez buscar en el catálogo, un catálogo pues del año del caldo también. Y finalmente que pude localizar toda una lista de cerca de 20 documentos, me dijeron que ese día solo me podían prestar 5, ¿no? Entonces son como de estas cosas que uno dice, no, pero quiero consultar más, ¿no? Pues solo 5, ni modo. Y no podía tomar fotos, tenía que transcribir. Entonces, al inicio como que uno se queda con un poco de zozobra, ¿no? Como, ¿qué voy a hacer? ¿No? Si solo puedo consultar 5 documentos por día, no les puedo tomar fotografías, no llevaba dinero además para pagar lo que cobraban en ese entonces para la sesión fotográfica. Entonces solo ese día alcancé a transcribir un documento, ¿no? Los otros 4 medio los vi por encima, pero dije, bueno, algo tengo que hacer para poder solucionar esto, ¿no? Esa fue la primera vez que fui. Después de ahí pasaron varios meses, seguí consultando en la Ciudad de México, donde ya te dejaban fotografiar, donde era como más sencilla el acceso a la información. Y ya varios meses después regresé con más tiempo, con más idea de lo que había localizado, y ya no fue necesario regresar a buscar otra vez en el catálogo, sino llegar directamente con las referencias, ¿no? Que eso ayuda muchísimo. Claro. Además, has dicho cosas muy importantes, por ejemplo, que una investigación no parte de cero, ¿no? Uh -huh. Es decir, tú más o menos, ¿no? Más o menos varía. Tú encuentras una curiosidad, una inquietud, encuentras un tema que consideras se puede expandir, pero que ya ha sido trabajado antes. Uh Y -huh. esa es una gran pista, ¿no? Que estás diciendo tú, yo ya tengo catálogos, ¿no? Porque uno se vuelve friki, ¿no? Y va comprando ahí los catálogos de tu tema Uh -huh. y luego vas a ver las referencias de otros trabajos y a partir de ahí empiezas a minar, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que esto que dijiste es muy importante porque da, es un gran tip, vamos a decirlo así, ¿no? Es un gran tip que va enseñando o va enseñándote en la práctica a aproximarte al archivo. Ahora, como bien lo comentas, ¿no? Tú tuviste bastantes facilidades para entrar, pero luego es como de tú a qué vienes, ¿no? ¿Y tú qué quieres? No, 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 regrésate, ¿no? O Y te como falta. archivos militares o eclesiásticos que son súper cerrados, ¿no? Sí, sí, claro, claro. A ver si ahorita nos compartes. Pero fíjate, también dijiste algo más hace ratito. Trabajas con lo que encuentras, ¿no? O sea, dices, ¿no? Iba a hacer la historia del pueblo y a ver qué encontraba y con eso. Y esa es una gran realidad, ¿no? Uh Porque -huh. a veces creo que pensamos que necesitas, tienes un vacío en tu investigación y dices, "Oh, pues lo resuelvo en el archivo, ¿no? Lo resuelvo en el archivo y como bien señalas tú, te pasas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, semanas,
y ese vacío nomás no llega, ¿no? Nomás no llega. ¿Y qué pasa con la investigación, ¿no? ¿Qué pasa? La pregunta de repente para mí sería, ¿el tema nace o se hace? ¿No? Creo que es un poco un diálogo, pero en tu Sí, caso, ¿qué fue? yo creo que se va haciendo, porque tú puedes tener una propuesta y es justamente la idea del proyecto de investigación, ¿no? Que tú tengas una idea de lo que puedes llegar a investigar. Obviamente ya tienes nociones, ¿no? Ya tienes algo de heurística, ya leíste sobre el tema, pero siempre, invariablemente, lo que es tu proyecto de investigación se va a ir transformando a veces radicalmente durante el proceso de investigación, ¿no? Y la misma investigación va cambiando. No es que ya escribas el primer capítulo de tu tesis, te olvidas de él y sigues con lo que sigue. A veces encuentras cosas en el segundo capítulo que te hacen reescribir apartados enteros del primer capítulo, ¿no? Incluso aunque se trate de cronologías sí, de cronologías o de épocas distintas. Siempre es así. Y la tesis nunca termina. Yo todavía de pronto cuando doy algunas charlas allá en el pueblo de la historia, pues vuelvo a consultar mi tesis de licenciatura y sí digo así como chingale, ¿no? Pues esto no debía haberlo puesto en este momento, hoy ya pienso cosas distintas, hoy sé de otras cosas. Entonces es un diálogo y un rehacer permanente, ¿no? Pero al mismo tiempo, a veces el no encontrar fuentes y el hecho de construir la ciencia histórica en la necesidad de trabajar solo con fuentes de documentación hace que los estudiantes se alejen de ciertos temas. Y eso no solo para los estudiantes, sino para los investigadores también, que eligen en muchos casos el camino fácil, ¿no? Donde ya hay fuentes consultadas, trabajadas, donde ya están publicadas. Y algo con lo que yo inicié mi investigación de licenciatura, por ejemplo, una parte de la justificación de mi investigación, pues es que en la Mixteca Alta, los grandes centros urbanos de la época prehispánica o los grandes pueblos coloniales de la época colonial, donde la época virreinal, son los que se han trabajado más y se quedan fuera y están como nublados o ensombrecidos los pueblos sujetos, por ejemplo, que es el caso que yo trabajé, ¿no? Sí que padre hacer una nueva historia de Yanguitlán, pero ¿dónde quedan todos sus pueblos sujetos, no? O sea, también son pueblos de historia, son pueblos que actualmente existen. ¿Y por qué no historiarlos? ¿No? ¿Por qué no meterse a los archivos y como decíamos, pues con lo que haya reconstruirlo? Y sí va a haber lagunas de información. No hay investigación que no tenga lagunas de información, ¿no? Pero creo que ahí es la habilidad justamente de las historiadoras o los historiadores sobre cómo vamos a ir llenando estos agujeros de documentación. Y bueno, también hay que aprender a comparar, por ejemplo, ¿no? Yo había momentos en donde no había documentación del pueblo que estaba investigando, pero encontraba documentación de otros pueblos de esa época en donde no existía documentación. Y bueno, decía, en el pueblo de al lado o en el pueblo que está en aquella otra alcaldía mayor, pues sucedía esto y tratar de explicar procesos a través de la institución, por ejemplo, ¿no? De las elecciones del cabildo en los pueblos de indios, qué sé yo, para que no quedara también todo mi discurso histórico pues cortado, de hecho, con tajos a partir de la documentación. Insisto, la documentación es nuestra herramienta fundamental, pero no debemos dejar que la herramienta nos limite al mismo tiempo, ¿no? Claro, porque el archivo desde su concepción ya está limitado, ¿no? Es Sí, decir, ya hubo una autoridad colonial, virreinal o independiente que seleccionó, tuvo un criterio de qué quedaba conservado en el archivo, ¿no? uh -huh. Digamos, ya solo pensar eso ya nos da advertencias muy claras de lo que hay o no hay en el archivo, ¿no? Y eso pienso que no se platica mucho. Ahora, me llamaban la atención varias cosas de lo que comentabas hace ratito, y es que creo que ante todo el trabajo de historiadoras y de historiadoras del archivo, parece ser que es un diálogo más bien institucional. Y creo que tiene esta doble cara que nosotros pensamos que es una experiencia de investigación, pero como tú bien decías, llevas una carta, ¿no? Que te presenta. Y eso creo que también debe de entenderse así. El trabajo de archivo es un diálogo institucional. Me parece que lo dices tú muy claramente y tu experiencia se relataba completamente. Y institucional con todas las implicaciones, ¿no? Vas a seguir un reglamento de una institución, vas a acostumbrarte a cómo trabajan y así es, pues, ¿no? Así es. También me llamaba la atención o sea, sí es cierto que
despensamos mucho la fuente y incorporamos nuevas herramientas. La geografía detona, ¿no? La posibilidad de pensar la historia de una manera impresionante, la oralidad, la imagen, pero parece ser que al final sí hay como una especie de encanto del documento viejo, ¿no? O sea, yo mismo, yo a pesar de que coincido completamente con lo que dices, yo cuando más historiador me siento es cuando me pongo a paleografiar, ¿no? Y la verdad que, o sea, yo que soy crítico del trabajo de documento y del archivo, cuando estoy en el documento viejo, aunque sea digital, como que es cuando como que el espíritu historiador se me reviene, ¿no? Es decir, a pesar de eso sí hay como un encanto, como una magia, y tú lo decías muy claramente, ¿no? El archivo está allí, hay que consultarlo, ahora hay que aproximarse a él de manera crítica, ¿no? Eh, Me parece que estas cosas que has dicho son contundentes y son muy claras de cómo debe ser la experiencia de archivo. Tú, además de este archivo judicial de Oaxaca, ¿trabajaste el AGN? ¿Trabajaste algún archivo más? Trabajé para mi tesis de licenciatura esos dos archivos, pero a la par en 2011 yo me fui a vivir al pueblo. Ah, También claro. parte como de mi espinita antropológica que no me dejaba era pues tratar de encontrar qué piensa la gente de su propia historia, qué saben, si alguno de ellos me podía incluso ofrecer alguna documentación, pues hacer este diálogo, ¿no? Entre la gente del pueblo y yo, que yo no me asumía como el historiador que viene a develarles el pasado, sino como un historiador que viene y que quiere hacer un trabajo comunitario, ¿no? Desde mi punto de vista, ofrecerles la información era como lo que yo podía aportar al pueblo, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues como historiador, pedí permiso de acceder al archivo municipal. Y bueno, en ese momento me enteré que lamentablemente no existe el archivo municipal. Lo quemaron hace unas décadas y bueno, es una historia muy, muy fea, ¿no? Pero había un archivo un poco olvidado de la alcaldía. Y ese es el archivo al cual me permitieron acceder. Y cuando me abrieron las puertas de la alcaldía, era una torre de 3 documentos en el suelo, ¿no? Otros dentro de una gaveta muy oxidada, amarrados con mecates llenos de telarañas. Y ahí es donde justamente se revela como esta noción de historiador, así de yo tengo que hacer algo con esto, ¿no? No puedo dejar que estos documentos, sean lo que sean recibos de la luz, lo que uno sea, porque a veces también es eso, ¿no? O sea, es como el fetiche del documento, pero no todos los documentos son el proceso inquisitorial del gobernador, ¿no? Unos son, le notifico, señor alcalde, que venga a Nochixtlán, ¿no? Y ya, 1829. Esos también son documentación y la gente, uno tiene que también transmitir esa valoración del patrimonio documental, que finalmente es de lo que estamos hablando. Y esa fue mi otra experiencia en archivo, ¿no? Poder limpiar hoja por hoja, tratar de recuperar lo que se pudiera, porque había documentos que los despegabas entre expedientes y se quedaba una parte pegada en el otro, estaban llenos de, pues, de caca de ratón, de cuánta cosa te imagines allí, ¿no? O sea, llevaban décadas con todo un ecosistema viviendo dentro. Y ese fue el otro trabajo que hice, ¿no? Al menos limpiar todos los documentos, compré unas cajas de archivo y ahí fui metiendo año por año los documentos para al menos que estuvieran catalogados, ¿no? Ya en otro momento intenté hacer una digitalización, pero la verdad es que la digitalización es un proceso muy, muy largo. En algunos momentos me ayudó mi esposa, que en ese tiempo éramos novios, pero entre los dos no te puedes dar abasto, ¿no? Se necesita forzosamente un equipo de trabajo en donde sí haya gente más involucrada que sepan de informática para hacer una base de datos, de archivística, al menos los principios básicos, ¿no? De conservación. Obviamente las manos que van a estar digitalizando, o sea, en mi caso son cerca de 2,000 documentos, ¿no? Nunca los he contado, pero calculo que es una cantidad así desde 1829 hasta 1960 aproximadamente. Y que bueno, digitalizarlos era todo un problema, ¿no? Ese archivo no lo utilicé para mi tesis de licenciatura, ni para la de maestría, ni para la del doctorado ahora, pero es un archivo, es un repositorio que ya está al menos conservado, ¿no? Y que la gente entendió, al menos las autoridades entendieron que eso debe conservarse, que finalmente es la memoria del pueblo. Y ahí está, ¿no? También como esperando a que otro historiador o historiadora pues llegue a trabajarlo. Y creo que aquí en esta experiencia que comentas es donde está más claro
que uno camina la senda que otros caminaron, ¿no? Es decir, yo espero que algún historiador, historiadora de Yucuitá o de otro lado, desee continuar con una investigación histórica, ya va a encontrar el camino más barbechado, ¿no? Ya chaponeado, como decimos allá en Oaxaca, ¿no? Este, eh, por esa labor que hiciste casi de, además, o sea, tú llegaste a historia y ahora resulta que ya eres medio archivónomo y también hay con nociones de conservación, ¿no? No me atrevería a decir a restauración, pero son experiencias que son parte de la investigación histórica o de un tipo de investigación histórica, pero que no están reflexionadas o pensadas incluso curricularmente en la investigación histórica. Y eso es como un gran foco rojo, ¿no? Para mí Claro. al menos, ¿no? Además, me hace pensar mucho, yo se los decía también a mis estudiantes y lo voy a estar repitiendo en esta serie de entrevistas, que así como en la antropología está el trabajo de campo donde no sabes qué te vas a encontrar, donde cada experiencia de campo es única, irrepetible, y sí hay lineamientos generales, pero es diferente. Y me parece que en tu caso, además, por tu propia formación etnológica, eh, podrías encontrar tus similitudes con el trabajo de campo y el trabajo de archivo. Esa es como una, ¿no? Y la otra es que, bueno, ya aclaraste bastante que este archivo de la alcaldía de Yucuitá no fue utilizado para tus trabajos de investigación. Entonces yo me preguntaba, esta experiencia que cuentas de las cacas de ratón, que es vivir a veces en antropología el campo, ¿verdad? El archivo de municipal, el archivo eclesiástico del pueblo pequeño, con muchas comillas. ¿Esta experiencia está en tu tesis, en tus tesis? Porque yo nunca he leído a nadie que diga, no, y unas cajas, o sea, esto te lo cuentan así, eso muchas veces lo he escuchado así, pero Como está anécdotas. como anécdota, pero nunca lo he visto reflejado en las investigaciones. Fíjate que no en productos escritos, pero pues como yo suelo participar en actividades académicas o de divulgación que se hacen allá en Oaxaca, jornadas de estudios de oaxaqueños, todo esto que se hace a veces en Yanguitlán o en la ciudad de Oaxaca, y es donde he presentado algunas ponencias donde hablo del proceso de recuperación del archivo, ¿no? Incluso con el pueblo he hecho, ayer organizado algunas como presentaciones pequeñas, en donde aprovechando la fiesta del pueblo, la fiesta patronal, una de las actividades es los documentos del pueblo, ¿no? Entonces se reúne la gente y en el momento en que estoy dando la charla, saco los documentos, los más antiguos están guardados en estas bolsitas de plástico para que no se sigan maltratando, y entonces los expongo frente al pueblo, ¿no? Y entonces si hay un interés, vaya, que la gente de todo el momento creo que puede tener un interés al menos de encontrar un documento así antiguo, de 1829, ¿no? Más allá de eso, pues no he escrito ninguna reflexión, que creo que también es algo pendiente, ¿no? Yo sigo teniendo en mi cabeza el pendiente de digitalizarlo, ¿no? De incluso ponerlo a disposición en la red, sobre todo porque mucha gente que no sale, digamos, del circuito institucional de los grandes archivos, léase Archivo Judicial de Oaxaca, que ya, por ejemplo, dejó de existir, lo trasladaron a la ciudad de los archivos para concentrar todos los archivos del Estado, al menos buena parte de los archivos del Estado en la ciudad de Oaxaca. Mucha de esa institucionalización se está moviendo ahora con la la nueva Ley General de Archivos, pero sigue siendo un circuito institucional de muy alto nivel. Hay muchos archivos, ¿no? Y justamente creo que el trabajo del archivo municipal o de los archivos parroquiales es algo que necesita de historiadoras e historiadores, incluso antropólogas y antropólogos también pueden entrarle, arqueólogas y arqueólogos, pero al mismo tiempo implica una gran responsabilidad, ¿no? No es como, ya llegué y voy aquí a ordenarle sus documentos, porque también eso se puede dar pie a robos documentales, ¿no? Puede dar pie a que la gente que no sepa manejar los documentos, no entienda la lógica del archivo, haga un desorden en lugar de ordenarlo, ¿no? Yo lo que hice, por ejemplo, fue tratar de entender esa lógica en la que ya estaba ordenado el archivo. A pesar de que eran así como los de documentos hechos bolas, sí más o menos conservaba la forma en cómo se habían organizado desde el siglo XIX y seguramente desde mucho tiempo atrás, pero eso ya no existe, ¿no?
archivos que estaban como por tipo de documentación, así lo conservé, ¿no? En dos cajas, una está dividida en dos, justamente hablando en este tipo de gestión colonial y gestión de la primera parte del México independiente, que ya existía. Vaya, los archivos no son nuevos, han existido prácticamente desde la antigüedad, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que sí, esto que decías pues de la gestión, de cómo, digo, para cambiar un poquito, a pesar de que ya me hiciste la pregunta, que no lo he escrito, ¿no? Este proceso del trabajo de archivo en mis investigaciones, creo que sí es necesario, porque sí, si uno también se acerca a las instituciones con el interés de ir hacia ese trabajo, que también es un trabajo y que puede ser incluso remunerado, eh, sí encuentra cómo las instituciones están abiertas a indicarte, por ejemplo, normas, hay manuales que publica la AGN que uno puede encontrarlos en la librería del Archivo General de la Nación, manualitos de gestión de archivos municipales, por ejemplo, ¿no? Hay, y hay unos que se están renovando conforme va renovándose también las leyes de los archivos. Ahora que está la nueva ley general de archivos, seguramente van a sacar en el entendido que también a los archivos y al Archivo General de la Nación van muchas personas que no son historiadoras e historiadores o que no son investigadoras e investigadores, ¿no? Va mucha gente de los pueblos, presidentes municipales, comisariados de bienes comunales o ejidales, ¿no? Y el hecho de que ellos puedan acceder a un manual de unas 60 páginas en donde viene paso a paso cómo organizar un archivo, pues eso habla también de un trabajo institucional de la institución hacia afuera, ¿no? No solo de los investigadores que vamos a la institución, sino cómo la investigación está tratando de tender lazos hacia el público en general que consulta los archivos, ¿no? Mira, y creo que aquí lo voy a comentar porque pienso que esto podría hacer un taller, ¿no? Una plática, ¿no? Esto de trabajar en conjunto con historiadores y historiadoras de los archivos, o el rescate, con muchas comillas, de los archivos municipales o los pequeños archivos, creo que daría, ¿no? Como una especie de posibilidad para hacer un trabajo, como dices tú, que supere los límites tan estrictos de la academia, ¿no? Y ponga pues, el sueño, ¿no? El servicio a los pueblos, a las comunidades, las herramientas que te desarrollamos, ¿no? Creo que es, digamos, eso está muy padre y luego lo platicamos porque si no ya nos ponemos aquí a hacer, Sí, ¿no? Pero mira, me parecía interesante preguntarte, y no, obviamente no es por cuestionar ni nada, ¿no? Es como que estas experiencias de repente no están reflejadas en la investigación, ujú, pero son parte de la investigación. claro. Entonces, ¿cómo las aprende uno? Pues en la práctica, ¿no? Ujú, Me queda claro con lo que tú nos comentas, ya para ir cerrando, que el trabajo de archivo es una cosa que hay que vivirla, ¿no? Y muchas veces es vivirla a partir de, pues aviéntate, ¿no? Aviéntate a ver qué pasa. Pero también creo que has dejado ver que uno requiere muchas más herramientas de las que te proporciona la licenciatura. Y esto es un poco obvio porque la escuela no te lo puede dar todo. Por ujú. ejemplo, tú en tu caso, pues, paleografía, yo sé que también me parece hablas mixteco o transcribes mixteco, ¿no? Es decir, no llevas mixteco colonial, pues, ¿no? En la Y licenciatura, ¿no? además de dónde, el mixteco de dónde, ¿no? Porque hay Claro, un montón de variantes. por supuesto, ¿no? Entonces, como que son herramientas que están como implícitas, pero uno tiene que terminar y ver la línea de investigación y la metodología y hacia dónde nos va a conducir. Eh, Insisto, para ir cerrando, que si tú tuvieras que, yo sé que no es así, pero si tú tuvieras que comentar dos o tres o un gran consejo hacia un estudiante que está empezando su investigación y que va a requerir trabajo de archivo, ¿cuál sería esos tres consejos que tú le podrías decir como un investigador ya, pues que ya tiene un camino recorrido en la profesión? Esa es una. Y la otra es, no sé si quisieras o pudieras brevemente compartir tu experiencia en el AGN, porque creo que a diferencia de lo que has dicho el archivo local, el archivo estatal, el AGN, pues creo que es otra, desde la gente que lo consulta, es otra experiencia, ¿no? Entonces, no sé si brevemente, para concluir, pudieras Sí, compartirme estas dos cuestiones. claro, mira, bueno, pues qué consejo yo le podría dar a una estudiante o un estudiante de historia. Pues que traten de buscar hasta debajo de las piedras, ¿no?
eh, pero que sepan y que estén conscientes que la información de archivo siempre va a ser fragmentaria, que no tengamos tampoco la noción de que el documento de archivo o esa fuente, como solemos llamarle los historiadores, nos va a dar toda la panacea de la información de lo que estamos buscando, ¿no? Son fragmentos del pasado, fragmentos que llegan ya con subjetividades, que llegan ya con filtros, ¿no? En muchos casos estos documentos nos hablan de un proceso jurídico que solo está registrando una parte del proceso, ¿no? Y que a veces tenemos documentos, por ejemplo, los expedientes que trabajo yo, son expedientes de tierras grandísimos, en donde hay cerca de 50, 70 testigos, y estos testigos dan sus testimonios a través de intérpretes, entonces vemos que además de la oralidad, que es primero expresada en mixteco, después se traduce al español y luego se traduce al lenguaje escrito, ¿no? Tenemos que entender también todo este proceso de elaboración de los documentos. No seamos también ingenuos en pensar que el documento te va a solucionar la vida, es una herramienta, pero hay que entenderlos en ese sentido como tratar de entender el proceso mismo de elaboración de los documentos, ¿no? Y ese es el consejo que yo daría. No le tengan miedo, ¿no? Creo que la paleografía también es de pronto algo que nos puede espantar, sobre todo si trabajas siglo XVI, XVII con esta procesal endemoniada, ¿no? Pero finalmente es un reto a vencer y yo creo que sí hay que entrarle porque además es, como tú decías, es muy bonito ver y estar descubriendo de pronto y encuentras el paraje donde está así el lugar que están peleándose entre dos pueblos y luego vas al paraje y entiendes la lógica de por qué se estaban peleando, pues porque ahí hay un arroyo, ¿no? O porque ahí hay un nacimiento de agua. Yo creo que es muy importante que le entren a los documentos, pero sin ingenuidad, ¿no? Que entiendan también que la lógica de los archivos es una lógica institucional de muy diversa índole, ¿no? De muy diversa índole. Hace ratito, solo por mencionar los archivos parroquiales o los militares, que son los más difíciles de consultar, también tienen una lógica que es muy entendible de por qué hay esa noción de control de la información. Algo que también les recomiendo es que le echen un ojo a este ensayito de Jacques Derrida, que a veces está un poco menospreciado por allí, pero se llama Mal de Archivo y justamente habla del control de la información, ¿no? Eso es algo con lo que tenemos que trabajar los historiadores y las historiadoras. Estamos trabajando con información que es pública en la mayor parte de los casos, ¿no? Es una información que se ha hecho por cientos de años, pero es una información que no nos pertenece ni a nosotros, ni le pertenece al archivo ni a los investigadores, aunque a veces de pronto ahí estén caciqueando los documentos, ¿no? Es información de carácter público y en ese sentido hay que trabajar con ella y ser responsables con la información que estamos obteniendo de ellos y con qué preguntas también estamos trabajando con los documentos, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, entender que los historiadores, historiadores, etnohistoriadoras, estamos formados con reglas básicas, digamos, ¿no? Lo cual nos permite extender nuestro ejercicio profesional hacia otras áreas, hacia la difusión, como es el caso de mío, por ejemplo, de Interruptus Radio, pero también de la docencia, en el caso de yo que soy docente del CCH y también de la ENA en ocasiones. Es decir, no nos encasillemos tampoco a la noción de que por historiadores tenemos que investigar y entonces aspirar a ser los grandes investigadores de históricas o de la dirección de estudios históricos, ¿no? Sino que podemos hacer muchas cosas y entre ellas la documentación forma parte de nuestro trabajo cotidiano, ¿no? La documentación siempre va a estar con nosotros, de cualquier índole, y tampoco creo yo que no nos debemos encerrar en que solo sé yo paleografiar documentos del siglo XVIII y no me hablen de otras fuentes, ¿no? Si podemos trabajar con cine, con fotografía, con escultura, hay que hacerlo. La verdad es que es esa la formación del historiador o la historiadora, ¿no? Poder trabajar con fuentes de muy diversa índole y sacarles provecho para construir discursos históricos académicos, ¿no? Y bueno, solo para anotar como dos experiencias de gente que hace el trabajo de recuperación documental, están Laura Rodríguez Cano, de la ENA, y Etelia Ruiz Medrano, que trabaja en la Dirección de Estudios Históricos. Ellas hacen, desde hace muchas décadas, hacen trabajo con sus equipos de estudiantes o equipos interdisciplinarios de profesionales, hacen trabajo de recuperación de archivos municipales y parroquiales.
En términos privados está Adavi también, que forma parte de la Fundación Harpelú, si mal no estoy informado, y que también hace trabajo de recuperación de archivos. Entonces, sí hay un trabajo que está invisibilizado en cierta forma, que no forma parte como de estas producciones académicas de relumbre, pero que está allí, ¿no? Y que es un trabajo de historiadoras y historiadores. Y en el caso del AGN, yo creo que también la experiencia que hemos vivido ya de algunos años para acá, pues tiene que ver con el momento histórico en el que hemos estado viviendo, ¿no? A mí me tocó el proceso de digitalización del archivo. A otras personas que vivieron y que estuvieron en el archivo antes que yo les tocó el proceso de microfilmar. Eh, También me tocó a mí ya de pleno el proceso en el que se permitió, después de un documental que se filmó en el Archivo General de la Nación que se llama Trazando a Leida, que es muy bueno, se los recomiendo. Se permitió ya fotografiar documentación de archivo de manera gratuita, ¿no? Eso es algo que a los historiadores que trabajamos en archivo no saben cuánto nos solucionó, ¿no? Y eso es algo que hay que aprovechar. Seguramente a ustedes, quienes escuchen, digamos, esta charla, pues les está tocando la migración hacia lo digital y entonces esto que estamos viviendo en pandemia, yo por ejemplo agradezco que en los 80s, 90s los mormones se hayan dedicado a microfilmar así como ratones de archivo, ahí sí los expedientes de todo el ramo de tierras. Yo ahorita en pandemia pues lo puedo consultar en internet, ¿no? Casi con la mano en la cintura. El Archivo General de la Nación es un archivo súper complejo. La experiencia que yo tengo es de haber trabajado en la Galería 4, que era la galería que era considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, a donde iban pues renombres, así investigadores de todas las nacionalidades a investigar cuestiones de México colonial e independiente. Y en ese momento, cuando era ese tipo de consulta, era un archivo que permitía que tú estuvieras en contacto con gente de todo tipo, ¿no? Tú podías ver autoridades municipales que llegaban y estaban consultando los expedientes de sus tierras, podías encontrarte, qué sé yo, de pronto ahí yo veía a Ronald Sports, hacía gente que es así, las superlumbreras de la Mixteca, pero también te encontrabas a colegas, ¿no? A estudiantes que van ahí, pues ir incluso en grupo, pero el Archivo General de la Nación hoy es distinto. ¿No? Hoy tiene todo un edificio al lado de conservación de documentos, las galerías ya no existen como antes, la consulta ahora es en una gran sala en donde igual puedes convivir o encontrarte con distintos tipos de personas, pero además algo que ya es algo que facilita mucho la investigación es que tienen un catálogo que está a disposición y tú puedes incluso consultarla ya los documentos digitalizados, ¿no? Entonces tiene sus ventajas. Como archivo nacional, claro que tiene sus ventajas. Es un archivote, ¿no? De muy diversa índole. Tiene documentación desde la época medieval, ¿no? O sea, de documentos que trajeron los españoles hasta... Yo he consultado documentos de la época de Fox, ahora que estuve en la pandemia haciendo investigación sobre el mezcal, por ejemplo. Pues hay digamos, de toda la existencia de estas tierras, ¿no? Es un buen archivo, pero es necesario, pues en función de qué tema trabajen, ¿no? En función de qué documentos utilicen, qué temporalidades estén investigando, pues se van a encontrar con distintos obstáculos, distintas soluciones, ¿no? Por ejemplo, todas estas personas que trabajan movimientos sociales o de la DFS tienen toda una traba institucional que tiene caracteres políticos y hay que entender justamente que los documentos pues forman parte de instituciones en donde también hay intereses políticos, ¿no? Con eso creo que cerraría. Órale, no, pues muchísimas gracias. Creo que la gente que vea este video, mis estudiantes o así, van a quedarse con ganas de más, ¿no? Creo Pues que has, entrenle a los archivos, que le entren. no, y que nos compartas tú también, ¿no? Ah, claro. Creo que has señalado puntos que son clave, ¿no? A los que nos enfrentamos en la investigación histórica, desde incendios, robo, que esto como tabú, la Ujú. pérdida, el deterioro mismo, hasta cosas como la burocracia, ¿no? La recatalogación de archivos, oh, de repente tú vas con tu ficha y no es así, carnal, ¿no? Y Sí. eso no nos los enseñan en la escuela, ¿no? No, Lo aprenden. o los documentos que están subrayados por gente que va a investigar y que ves así con pluma, así
así encima del documento, es así como, no, esto no se hace, ¿no? Sí, claro, el Sí, esas vandalismo, ¿no? cosas nadie te las enseña, pero uno Nadie. tiene que hacer ahí de tripas corazón cuando estás investigando. Sí, claro. Y ahora sí que qué nos queda. Yo de lo que platicamos me quedo muy a gusto con todo lo que nos compartes. Gracias. Rescataría algo que de repente no es tan claro. Y es que el trabajo de archivo o el trabajo de la investigación histórica en general también es histórico. Y Ujú. nosotros de repente, si podemos perdernos en la historia y pensar que el trabajo es hacia atrás, y no, es un trabajo presente. No solo en cómo dices tú muy claramente que tu experiencia de archivo, si vas a un archivo dos veces, por decirlo, nunca vas al mismo archivo, ¿no? Porque ya es otra cosa. No solo por todo lo que comentas de que si se incendió, de que si está digitalizado, de que si lo reclasificaron, eso ya lo hace histórico, sino porque también como lo señalabas tú, primero se piensa la historia, se piensa la cuestión de fuentes, todo esto de la heurística, y después ahora ya se ve el archivo, el trabajo de archivo de una manera muy distinta. Eso también hace el trabajo de archivo, eso también es el trabajo de la investigación histórica histórico. Y creo que según qué escuelas de la historia, no queda muy claro esto, ¿no? Yo eso es con lo que, de las cosas mucho más importantes, además de todo lo que has compartido, me gustaría rescatar. Si quieres de concluir algo, Misa, ¿cómo te Pues encuentran? ¿Cómo te localiza la banda? bueno, a mí me encuentran en Facebook con mi nombre, Misael Chaboya. En Twitter estoy como arroba m-chaboya, si mal no recuerdo. Tengo un nombre ahí de un indio llamado Kashá, que es justamente un indio que se llamaba Kashá, que aparece en este documento del inquisitorial del gobernador de Yanguitlán, de ahí saqué el nombre. Pero también yo, como Mario sabe, pues tengo un proyecto de radio por internet, que ya es como más otra cosa que radio. Es un proyecto de difusión de la historia y de las ciencias sociales que se llama Interruptus Radio. Pues ahí los invitamos también no solo a que nos escuchen, sino a participar, ¿no? Los micrófonos siempre están abiertos, es un ejercicio de comunicación que estamos haciendo desde hace 5 años y medio. Ahí también me pueden encontrar, pueden conocer a los demás colegas y pues también la extensión de la invitación para Mario a que vuelvas a estar con nosotros. Claro, no, yo encantado y cuando me llamen, ya sabes que yo siempre digo que sí. Bueno, Misael, creo que le voy a cortar a la grabación. Te Muy agradezco de bien, verdad infinitamente. Yo te aviso cuando esté gracias a subido ti. a YouTube. Y bueno, espero que darle continuidad a esta serie de videos. Gracias. Claro, gracias.